Hola a todos, hoy les voy a estar enseñando cómo instalar y descargar Python. Descargar e instalar. Bueno, primero quieren abrir su buscador y buscar por Python. Abren la primera opción que les salga. Esperan un rato y le dan en descargas y le dan a la primera opción de aquí. Bajan y buscan por Python 3.8.1, que es la versión que vamos a estar utilizando. Cliquean ahí y bajan acá. Tratan de descargar esta versión porque es un executable y es mucho más fácil llevar a cabo la instalación. Le dan guardar o lo que quieran en donde ustedes quieran y ya nada más nos dirigimos a descargar Visual Code, que es el environment que vamos a estar utilizando para trabajar con Python. Es muy similar a Sublime, si muchos de ustedes lo han ocupado, si muchos otros no, no se preocupen, no es muy difícil. Mm, Le dan descargar y esperan un rato y les va a descargar en poco. Lo guardan donde ustedes gusten, yo ya tengo ambos de ellos, por eso ya no los descargo. Y primero vamos a estar instalando Python. Lo abren, lo corren y tratan de marcar esta casilla de aquí que es Python, que básicamente dice que si quieres añadir Python a tu ruta. Le dicen que sí y si no le dicen que sí, bueno, ustedes lo tendrán que hacer manualmente, lo cual para muchos es muy confuso, especialmente si estás empezando en la programación. Por eso tratan de marcar esta casilla de aquí. Se dirigen a la segunda opción de aquí y le dan y marcan estas dos casillas de acá, la de pip, que es lo que vamos a estar utilizando para instalar diferentes módulos y herramientas que Python provee. Y esta de aquí, que es básicamente Tkinter, que es una GUI que probablemente estemos implementando en nuestros programas. Le dan siguiente e instalar y ya. Para asegurarse de que ustedes han instalado Python correctamente, abren el command prompt o command line, como ustedes le gusten llamar, y escriben Python. Si aparece esto, quiere decir que Python está instalado correctamente y no necesitan preocuparse. Procedemos a crear un folder, llámenlo como ustedes gusten. La verdad no importa mucho. Lo abren y aquí adentro crean un archivo nuevo. Este archivo denle el nombre que ustedes quieren y la extensión la cambian por .py o py, que es básicamente la extensión que Python utiliza. Le dan guardar y lo guardan como está aquí. Agarran el folder y lo arrastran al icono de Visual Studio Code y esperan un rato. Ahí les va a aparecer esta pantalla, cierran esta y abren esta. Aquí, antes de hacer algo, vamos a ir a estos cuadritos de aquí, que son las extensiones. En las extensiones vamos a buscar por la extensión de Python, que es básicamente una herramienta que nos ayuda a hacer debugging y correr Python en este environment. Aquí tienen varias información, básicamente. Para instalarlo, aquí les va a salir un cuadrito verde, le dan instalar y ya. Si les pide cerrar y volver a abrir Visual Studio Code, lo hacen. Si no, pues no. Entonces aquí vamos a comenzar a escribir nuestro primer programa, que es lo que básicamente muchos programadores, es la forma en la que muchos programadores empiezan, la de hola mundo. Ok. Después se van aquí, es para correr tu programa y hacer debug. Le dan acá o le dan F5 como ustedes gusten y agarran la primera opción, que es básicamente correr como un archivo Python. Una vez que les corra, va a hacerle output a esto que es de aquí, que es lo de hola mundo, que es lo que han escrito acá. Y es todo, es su primer programa en Python. Espero que les haya sido útil. Si tuvieron algún problema para instalar Python, no duden en comentarme o hacérmelo saber. Tal vez les pueda ayudar y nada.
esperen más videos. Adiós.